Ya está empezando a grabar. Bien, y entonces, bueno, pues voy a empezar. No le voy a perder de vista a la sala de espera para dar unos minutos. Lo primero, pues bienvenidos todos. Ahora sí que, por favor, os pediría que silenciáramos los micrófonos, por si acaso suena por ahí un móvil o un algo, porque luego, Ariadne, tú no, tú te quedas con el micrófono abierto. Y bueno, pues esto, aquí tenemos a Sonia, otra vez a Pocofone. Hola, Sonia. Bueno, voy a ir admitiendo a las personas y luego volveremos otra vez a hacer saludos. Los generadores de esta propuesta, que somos Felipe Lleras, somos Jorge Mendoza, Cristina Moreno y yo, pues estamos encantados de estar haciendo que esto suceda. Era una idea que teníamos desde hace tiempo y ahora nada más que estamos haciendo conceptos introductorios. Es decir, no vamos a profundizar a todo lo que se podría profundizar con el 9, pero sí vamos a dar una introducción al tipo 9. Hoy incluso pues, resaltaremos un poco más el subtipo transmisor, porque es el que me parece que tenemos de protagonista. Me refiero no solamente en nuestra invitada especial, que es Ariadne, sino que también me parece que han aparecido por aquí y también se han inscrito por aquí personas que puedan estar interesadas. Y entonces vamos luego y Ariadne nos va a hacer una introducción a la ley de la correspondencia, que es la siguiente ley. Ya hemos dado la ley de la naturaleza, la introducción, hemos visto la ley de la armonía el otro día, Felipe se encargó de hablarnos de la ley de la naturaleza, Nasli, como eneatipo 1, ET también esto se encargó de hablarnos de la ley de la armonía, y hoy Ariadne, 9T, nos se va a encargar de hablarnos de la ley de la correspondencia. Esto no quiere decir que cada ley esté más unida a un eneatipo que a otro, no. Esto quiere decir que a lo mejor luego vamos a repetir esto y tal otra vez diciendo otras cosas diferentes de las que hemos dicho ahora, pero vamos a hacer un recorrido por los 9 eneatipos y también haremos un recorrido sobre los 27. Y vamos a profundizar muchísimo y vamos a correlacionar las leyes universales también con lo que el eneagrama propone como ideas santas, que es lo mismo, solo que dicho desde otro punto de vista, pero es lo mismo. Hemos elegido las leyes universales porque son muy sencillas, son muy sencillas de entender. Luego, pues, como todo lo que es el desarrollo personal sabemos, de que caemos, hacemos caídas, de repente se nos olvida o se le olvida a nuestro mecanismo todo lo que vamos estudiando, y entonces necesitamos estar reprogramando. El fin último de esta propuesta es reprogramar y no dejar de reprogramar. Y como la información es infinita, durará hasta que, bueno, de repente los 4 que estamos poniendo energía en esto y estamos poniendo intención y tal, en un momento dado y tal, vayamos por otros vericuetos de la vida, pero yo siempre espero y tal que estemos recordándonos todo, porque es increíble, somos muy tercos, volvemos otra vez a hacer exactamente los mismos patrones de siempre, caemos en las mismas trampas, es brutal, ¿sabes? El tema de cómo tenemos de bien estructurado nuestro ego. Y entonces por eso insistía Gerardo en que esto, por lo menos 40 veces cada ley y tal, ¿sabes? Pero en profundidad, ¿no? Nosotros no sé si haremos 40 veces cada ley y tal, ojalá sí, porque siempre habrá algo que decir que no se ha dicho. Y dicho todo esto, y ya veo que desde hace unos minutos, hola Irania, déjate el micrófono apagado, también se lo voy a silenciar a Pocofone, también se lo voy a... Sonia, ¿has levantado la mano, Sonia? ¿Dónde está Sonia? ¿Tienes la mano levantada, Sonia? Hola. Hola.
Es que has levantado la mano, por eso te digo, lo que voy a hacer es silenciar ahora, luego vamos a tener tiempo para hablar. Y bueno, voy a describir a modo Fernando String, como el otro día, el tipo 9. Pero es el ego 9 el que voy a describir. El ego 9, no voy a describir personas, voy a describir características del ego 9. ¿De acuerdo? Si uno tiene más de 4 o 3 o 4 síntomas que se han repetido a lo largo de toda su vida, de las cosas que vamos a decir, entonces puede estar cerca de identificarse. Pero no todos los 9 tienen todas las cosas que voy a decir. Esto luego tú, Ariadne, que eres más especialista que yo en 9, porque lo sufres y lo padeces desde que naciste, ¿no? Admitir a Marcos, sigue apareciendo gente por la sala de espera, lo podrás explicar mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a pasar a leerlo. Y mientras que lo leo, daré mis propias opiniones. Bien. La pereza sería el pecado. Un pecado en el enneagrama es aquello que nos impide ser felices. Entonces sería el pecado, según Fernando String, principal del 9. Que corre el peligro de abandonarse a la inactividad de lo importante y dejar para mañana lo que tendría que hacer hoy o hacerlo urgente, o dejarse influir por el humor del momento o por las decisiones de los demás. Los pecados, es decir, las pasiones del 9 son por omisión y tienen que ver con cosas que no se han hecho, con oportunidades que se han perdido y con cualidades que se han reprimido o se han mantenido ocultas con el fin de no destacar. Prefiere dejar a otros, evitando por tanto los conflictos que puedan generar el destacar, el hacerse notorio, el llamar la atención, y prefiere asumir las siguientes manifestaciones, que no tienen por qué ser todas. La primera es la resistencia al cambio, que son predilección por las cosas que le son rutinarias, habituales, costumbres, hobbies, las cosas que le gustan, ¿no? Es decir, en el momento en que se interrumpen este tipo de actividades, puede caer en la terquedad o puede hacer uso de agresividad pasiva o resistencia. Otro de los síntomas es el olvido de sí. Hay muchas dificultades para la introspección y la conciencia de las propias necesidades. Renuncia a los deseos para responder a las expectativas ajenas. Hay una tendencia a desacreditarse en el sentido de no querer llamar la opinión. Vamos a ver si hay alguien en la sala de espera. No, vale. Continúo. Otra de las características es la compensación, le llama así esto Fernando, que es una tendencia a colmar la inercia mediante actividades compensatorias. Puede ser dependencia de la comida, puede ser dependencia de la televisión, puede ser la tendencia de la lectura, del hobby o de cuestiones y tal, sabes, que son más bien costumbres que algo que realmente vaya a aportarle valor a sí mismo. Es una manera de tratar de narcotizarse para no enfrentar situaciones que le puedan provocar dificultades. La resignación se parece a la aceptación, pero no es lo mismo. Luego hablaremos de... Hay una cosa de la que va a hablar ahora Fernando, que nos va a sorprender. Otra es la distracción, que es una inclinación a despilfarrar las energías en intereses del momento, sin objetivos de fondo hacia los que orientar un esfuerzo propio que tenga que ver con recordarse. Luego, intensidad a través de las pertenencias. La imagen que el 9 tiene de sí mismo está mediatizada por sus contextos de pertenencia, como por ejemplo la familia, el ambiente de trabajo, el grupo de amistades, la pareja, que puedan contribuir a definir las funciones suyas y la identidad. Es decir, recoge desde fuera el reflejo que él da o ella da. Y sobre todo es la búsqueda de la fusión. O puede ser con la pareja, en el caso del 9T, con el grupo, en el caso del 9N, o con el trabajo, más que con el trabajo, con el tema de los recursos, en el caso del 9 con conservación. Bien. La salida para los 9
está vinculada a la capacidad de desarrollo de la virtud de la diligencia, también llamada acción correcta, que se cultiva mediante la práctica de actitudes como las siguientes. Asumir la responsabilidad por los dones recibidos, por los talentos intrínsecos, implicándose en la vida y con los demás. Otra es encender el fuego interior de la motivación y apretar un poquito más el acelerador. Está muy bien destacar, está muy bien ser notorio y además hay un ser dentro de todo 9 que en el fondo le gusta mucho. Que se le tenga en cuenta, que se le considere, que se le aplauda, que se le admire, pero lo tiene escondido, hay como una especie, es como una sombra para el 9, que no reconoce, pero que ahí la tiene, ¿no? Y entonces había que ponerle luz a esa sombra. No se nota tanto en el 9 transmisor como en los demás, esa especie como de huida, yo no soy importante, no es para tanto lo mío, no, si yo no fui, una especie como de modestia, que es un mecanismo de defensa para no lucirse, para no destacar, para no liderar. Es decir, y ahí también está la pereza, porque para eso el 9 se tiene que reconocer como un gran líder o como un gran gestor, y no quiere. Afirmar el propio valor y dignidad, conscientes de que no es posible amar al prójimo sin amarse a uno mismo. Eso es muy importante, porque vamos a tener el santo amor como idea santa, y entonces es el que más sufre la pérdida del amor. Desarrollar la pasión por la vida sacando a la luz las propias energías y capacidades. Dejar de esconderse, dejar de camuflarse, dejar de salir corriendo cuando se le va a señalar, cuando se le va a poner en el lugar que le corresponde por sus propios méritos. Expresar las opiniones propias y afrontar de manera constructiva el conflicto y las diferencias, evitando hacer creer a toda costa o hacerse creer a sí mismo a toda costa que lo mejor es la paz y la armonía y tal, porque es una, vamos a decir, es como una justificación para no afrontar conflictos que se van haciendo cada vez más grandes. Establecer límites y plazos en la realización de proyectos. Y ponerse límites, ponerse fechas, ponerse, es decir, para no enredarse en otras cosas que no le hagan ir al núcleo, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿no? Que cuando uno tiene que escribir un artículo, friega los platos, riega las plantas, llama a su madre, es decir, hace como 1000 deberes y tal, ¿sabes? Para no hacer ese, porque así de todas formas uno está como avanzando, pero a lo mejor en lo que tiene que avanzar es en lo otro, en lo nuclear. Aprender a centrar la atención tomando la iniciativa, estableciendo prioridades y tomando decisiones, es decir, insuflándose, porque además todo esto es propio de los 9. Tiene que ver con sus cualidades esenciales y tiene que ver con lo que realmente son. Luego pasamos un poquito más a hacer, bueno, esto es obsesivamente ambivalente, ve todos los puntos de vista, conoce las necesidades de los demás mejor que las propias, es una persona agradable y manifiesta la ira en formas indirectas. Los 9 en muy buen nivel pueden ser excelentes mediadores, consejeros, negociadores, consultores, líderes de propuestas. Los 9 fueron niños que se sintieron ignorados durante su infancia. No se sentían escuchados y sintieron que las necesidades de los demás eran mucho más importantes que las propias. Se adormecieron y olvidaron sus verdaderos deseos, procurándose pequeñas comodidades y sustitutos para el amor. Aprendieron a anestesiarse y olvidarse de sí mismos al darse cuenta de que sus prioridades probablemente no serían consideradas. Pierden el contacto con lo que quieren al fusionarse con los deseos de los demás y tienen grandes dificultades a veces en decir que no. Y sienten que al entablar una relación ni siquiera se han preguntado su propia necesidad, sino más bien se han preguntado sobre las necesidades del otro. De ahí a que se confunda mucho con el eneatipo 2. Por eso, ojo a visor, ¿eh?
No les gusta discutir, enseguida asumen la opinión ajena o se callan. Es decir, y además tienen como muchos refranes, porque son grandes refraneros en un momento dado, para poder justificar su actitud. Se encargan de mantener la paz, de mediar, de estar de acuerdo con los demás. No les gusta discutir, otra cosa es que no discutan. Y a veces son algo lentos en el ritmo de la toma de decisiones al dar muchos rodeos, porque suelen hacer una bajada al lineatipo 6, que es su flecha predilecta, en donde ya son de repente un mar de dudas. Es un adormecimiento psíquico, tienden a no querer verse ni trabajarse, pereza de ser, de sentir su interior, pereza de sí mismos. Es como una depresión, producto de la resignación a la que en un momento dado se puede llegar. Bien. Ahora voy a decir algo sobre los 9 muy sorprendente, que voy a pasarlo en la documentación. Ariadne, te dije que te iba a sorprender, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿puedo sorprenderte? Por supuesto. Es que me he quedado alucinada. He leído esto y me he quedado alucinada y te vas a tirar al suelo de la risa, porque yo sé, tú y yo sabemos por qué te vas a tirar al suelo de la risa. Y luego, si tú quieres, lo cuentas. Okay. Puntualizaciones sobre los 9. Dice, existe una imagen del 9 como pereza, una imagen muy incompleta de lo que en realidad es. Parece común creer que el 9 es un ser narcotizado, sin contacto con su ser interno, un no querer saber. También nos los imaginamos como tipos pacificadores, tiernos, que aguantan. Pues bien, de estos, a ver los haylos. Pero estamos muy equivocados con los 9. Porque un 9 puede ser tan responsable como un 1, tan entregado como un 2, tan trabajador como un 3, tan original y artístico como un 4, tan retraído como un 5, tan sociable y miedoso como un 6, también le encantan los placeres y las adicciones como a los 7, y puede ser, pero que muy, muy potente y lujurioso. Sí, señor. Sí, señor. El 9 se camufla en el resto de los rasgos y puede no ser un tipo nada pacífico, porque de hecho la mayoría de los 9 son bien rebeldes y oponen una resistencia feroz, una resistencia muy fuerte y generalmente encubierta. Un 9 es un tipo que fundamentalmente se puede evadir de sentir su propio dolor. Sin embargo, es un ser muy conectado con su naturaleza divina, a la naturaleza ecológica y muy en contacto con su mundo interno, a pesar de lo que creemos. Hay que darse cuenta de que los 9 tienen una conexión, como decía Naranjo, con lo divino como forma de escape, pero la tienen. Un 9 al sentirse rechazado creó un mundo privado que le evadía de la realidad, de la responsabilidad, un tipo evasivo, y lo hacen mundos místicos, religiosos, artísticos, espirituales. No, es que sigue. Me estás describiendo de arriba. Ay. Dice, parece mentira, pero un 9 es un ser esotérico y bien artístico, conectado con su mundo interno mucho más que los demás, porque es precisamente a través de ese mundo interno, de ese paraíso personal, donde se va con más facilidad. Sí, de acuerdo. Puede ser un ser muy retraído, muy sociable, pero siempre un tipo rebelde que se opone al sistema. Y creando paraísos irreales que le alejan del sentir. Porque lo que teme un 9 es sentir el dolor al rechazo que sintió de niño. Y su alocada carrera hacia adelante, hacia la búsqueda de intensidad, hacia las relaciones increíbles, hacia nuevos acontecimientos, eso es lo que le hace pasar desapercibido. Su lucha por huir hacia adelante, lejos, muy lejos de sentir su propio miedo interno, su soledad, le hacen ser un ser que no aparece a lo mejor por las consultas, porque en un momento dado puede pensar que está muy rico internamente, que ya tiene contacto, que no tiene en el fondo nada que trabajar, que ya sabe lo que hay ahí. Esa carrera desenfrenada por no enfrentar su propio miedo a sentir le hace tener un intenso sufrimiento escondido que no lo conoce más que él o ella.
Tras la apariencia tranquila de un 9 de no pasa nada, hay un ser ansioso y dolorido, un pequeño miedoso que se oculta tras 8 máscaras maravillosas que le funcionan a la perfección. Es que yo es que lo que decía Ariadne es el 9, ese gran desconocido. Ese Sí. gran desconocido. De hecho, tengo la sensación, Isabel, de que muchas veces cuando se refiere al 9 parece que siempre lo dejan para el final. Es brutal lo que dice. Déjame terminar porque al final hay una frase muy divertida. Sí. Dice, un 9 puede ser un tipo muy crítico y descalificador y aparentemente una persona temible, detrás de la cual tan solo hay una loca carrera por no sentir. Y en su alocada carrera se distrae con la búsqueda de intensidad, de nuevas sensaciones, de amores, pasiones, enamoramientos y grandes aventuras emocionales y artísticas. Al caer su máscara caen miles y miles de rasgos en los que se desplazaba con soltura. Entonces se convierte en un ser responsable que se maneja en esa locura por escapar, de no estar cuando le llaman, y deja de empeñarse en ser clandestino. Es mucho más fácil sentirse vulnerable que seguir en la lucha por no verse de verdad. Y dice Fernando, saludos a los 9 millones de 9 camuflados. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Ahora ya terminé. Es que es muy interesante decir las cosas que no se dicen en los libros, ¿no? Es muy fuerte lo que acabas de comentar, Isabel. Ya. Y bueno, creo que, fíjate que curiosamente, es verdad que todo lo que se expresa en la pasión del 9 y todos los rasgos que has ido desarrollando a lo largo del eneatipo 9, sí, bien, todo eso ha estado presente. Pero esto último, esta segunda parte, ha sido una verdadera como, ¿qué quieres que te diga? Una fotografía, carnet de identidad de cómo yo me he sentido a lo largo de la vida. Por eso muchas veces, recuerda cuando hacía el máster, se decía que si yo era un 8. Y curiosamente, es verdad que tengo una fuerza descomunal, tipo 8 también. La pasión del 8. Y también ibas de 2. Yo cuando te conocí eras 2. Exacto, y era 2. Evidentemente que sí, pero cuando ahora me acabas de decir que soy perfectamente responsable, trabajadora como ningún, yo digo, pues que también lo he sido, es que también lo he sido. Y sí que es verdad que he sido muy rebelde, muy, 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 muy rebelde contra las injusticias y todas aquellas injusticias que de alguna manera, de alguna forma, evidenciaban ese rechazo del cual siempre huía. Yo creo que ese ha sido el núcleo por el cual yo evitaba sentir el dolor o sentirme vulnerable en la vida. Es decir, ese rechazo por muy diversas experiencias que me han tocado vivir de forma correspondiente en mi vida, pero sí que es cierto que el rechazo a mí mucho más que la frustración, yo he sabido llevar mucho mejor la frustración, pero el rechazo para mí ha sido descomunal, o sea, ha sido como muy fuerte superarlo y bueno, y junto al rechazo, cuando tú te sientes expulsada de la manada, por decirlo de alguna forma, pues experimentas con más facilidad, a través de las experiencias que me ha tocado vivir, pues ese vacío, esa soledad y esa desconexión con todos los demás del cual pues, ha conllevado un sufrimiento bestial en mi proceso, ¿no? Y bueno, solo quiero decirte que me he sentido profundamente identificada. Ya sabía que te iba. Es que cuando lo leí digo, es que es brutal. Yo creo que es correspondiente con que aparezca este texto hoy y tal, ¿no? Porque podía haber aparecido como podía no haber aparecido, ¿no? ¿Por qué no nos explicas la ley de la correspondencia? ¿Qué ha pasado? Pues mira, voy a intentar describir, como bien dijiste, y me apuntaba, expresar algunas afirmaciones que reflejan esta ley y voy a intentar casarla con mi proceso, ¿vale? Que yo creo que un poco es lo que estamos andando buscando, ¿no? La ley de la correspondencia, fíjate que hay una afirmación muy interesante en los textos que nos ha enviado y se expresa de la siguiente forma.
se dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. A mí, esta frase para mí, si tú me tuvieras que decir, sintetizaría, yo me quedaría con esta frase únicamente. Se podría desarrollar muchísimo, y de hecho voy a desarrollar, pero un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, a mí ya lo que me está reflejando es que es una ley que rige el orden universal. Es decir, es un orden en el que va a manifestar o va a distribuir todo lo que estamos necesitando vivir. Es decir, los tiempos, las personas, los lugares, las experiencias, todas aquellas cosas, todos aquellos sucesos que una persona necesita vivir de acuerdo con la función que le corresponde dar en la vida, ¿no? Y esto, a mí, cuando he leído esto y cuando he ido comprendiendo esto, a mí me ha relajado de tal manera, Isabel, Hombre, porque me ha ayudado a comprender y a darle sentido, como Víctor Frank, que le ha dado sentido a su vida en sus experiencias dolorosas. Recuérdese en el campo de concentración que él vivió durante muchos años, pues cada uno en su propia experiencia de sufrimiento o de evitación del dolor, como bien has dicho del 9 de transmisión. Yo he evitado el dolor muy claramente a través de la fusión, pero fusionándome con mis parejas fundamentalmente. Y bueno, yo recuerdo en una de mis primeras separaciones de pareja que fue tal brutal la desconexión y el vacío que sentí y el precipicio que sentí, que me caí al suelo a redonda y me quedé inconsciente. O sea, la fuerte. confluencia para evitar el dolor de lo que ya estaba sufriendo, claro, yo tendría que contar muchas cosas en esta reunión, ¿no? Pero bueno, básicamente vengo de una familia cuyo padre, pues bueno, ha sufrido un trastorno bipolar y yo crecí con esta enfermedad de mi padre. Para mí ha sido un gran maestro y desde luego un gran correspondiente a que yo evidentemente hoy por hoy estoy donde estoy con la mejor versión de mí. Pero sí que tengo que decirte que dada esta circunstancia, desde pequeña, es curioso, yo me refugiaba en la espiritualidad, en lo religioso. De hecho, yo me cabreaba con Dios Fíjate, fíjate, qué fuerte. porque no me dejaba, no me daba la entrada a consagrarme a Él. Fíjate, a mí me costó más vivir la vida, irme al mundo. De hecho, un sacerdote que me estuvo, digamos, acompañando en mi proceso me decía, mira, Arián, mmm, sé que lo que te voy a decir te va a doler, pero creo que lo que Dios te está pidiendo es que vayas al mundo y vivas tu libertad. Y dale una patada por el culo a Dios y sé tú misma y vive tu libertad en el mundo. Te lo Yo dijo me un acuerdo. sacerdote. Exacto, un mismo sacerdote me decía, Arián, tienes que vivir, tienes que ir al mundo, tienes que abrirte al mundo, tienes que vivir tu propia libertad. Yo me acuerdo, ese fue el primer rechazo que yo sentí, uno de los primeros, no el primero, pero yo me refugiaba, digamos, me fusionaba con Dios. Es como que yo no quisiera vivir, encarnarme físicamente aquí, es decir, como diciendo, cónchale, si yo he venido a esta vida, pues tengo derecho a vivir mis experiencias. Es decir, pues si tengo que vivir la lujuria de vida, pues la vivo, y si tengo que digamos, vivir otro tipo de experiencias que no sea fusionarme con Dios, pues evidentemente o trabajar o dedicarme a cualquier vocación o trabajo anexo que yo vaya descubriendo, tengo derecho a realizar mi propia libertad. Pero yo no, como que me costó desarrollar esto. Si yo no llego a recibir esta devolución de esta persona que además era sacerdote, pero era psicólogo, filósofo, escritor y con una gran experiencia de la vida espiritual interna, y fue, vamos, fue lo mejor que me han podido decir, porque gracias a eso emprendí mi camino, y ahí fue donde efectivamente le di una patada por el culo a Dios, para dejar ser a Dios pues, él mismo, como yo misma, es decir, como volver a mí y abrirme a las experiencias que la vida me tenía regaladas, ¿no? Con lo cual, sí que te digo que me siento muy identificada con esto de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, porque entiendo que a partir de ahí empezaron a suceder ese conjunto de experiencias
y de sucesos que me han ido ayudando a entender cuál era mi fusión. Fíjate que yo empecé dedicándome, cuando tuve 18 años viví una crisis muy profunda, a la que le dije a mi padre, mira papá, no quiero seguir estando en el mismo sitio donde vivo, porque no me dice nada mi entorno, ni la gente, ni lo que vivimos aquí, y no me encuentro bien y necesito irme de aquí. Y cuando me fui, evidentemente mi padre la única condición que me puso fue o estudias una carrera o de aquí o no te apoyo, ¿no? Muy bien, yo acepto las condiciones, pero yo me quiero ir. Y efectivamente empecé a estudiar una carrera, pero sin mucho convencimiento del tema, y yo lo que realmente quería hacer era la música. Yo estudiaba violín desde los 5 años, empecé a estudiar violín, y yo creía que iba para ahí. De hecho, la parte artística de la que has hablado aquí, me considero más que intérprete de la música, me considero alguien que crea. De hecho, yo cogía el violín y componía, y componía, y componía. Llegué a tocar varios conciertos, tocatas, llegué a inventarme un concierto a piano, a dúo con un pianista y yo, y todo era totalmente una invención propia. Con lo cual quiero decirte que sí que es verdad que durante muchos años me acompañó Ya ha la aparecido la parte artística. religiosidad, ya ha aparecido el artista. Exacto, exacto, ¿no? Pero Síguenos hablando un poquito más para que podamos entender un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Eso cómo se lleva a la práctica, Ariadne, de la vida cotidiana? ¿Qué enseñanza nos está dando esto con respecto a lo que se nos manifiesta en cada momento? hombre, yo sí que creo que para mí la experiencia más brutal ha sido que abrirme, que la experiencia que estoy viviendo delante de mis narices tiene un sentido, tiene un significado y desde luego tiene una pedagogía. Ahí, Es decir, ahí, ahí. yo estudié pedagogía, soy pedagoga, académicamente estudié pedagogía y sí que reconozco en la ley de la correspondencia un perfecto programa de contenido y de aprendizajes que cada persona necesita vivir para evolucionar. Entonces, cada experiencia que se presenta en mi día a día, cuando la empiezas a ver desde este lugar, empiezas a comprender que lo que vives tiene una función, y se da porque sucede porque tiene que suceder, porque es correspondiente a lo que yo necesitaba, no a lo que quería, porque yo me empeñaba en estudiar violín, pero al final me di cuenta que aquello no era el camino. Y cuando lo solté me dolió mucho, pero hoy por hoy te puedo decir que no me queda ningún resquicio de dolor ni de pena de por qué no me dedico a la música. Sé que soy un artista, pero un artista más bien bueno, pues en otro sentido, ¿no? En acompañar procesos en las personas y quizás a lo mejor ahí está mi verdadera creatividad, en leer los procesos internos, porque me tocó vivir el mío. Y bueno, quizás por ahí es como entiendo yo la ley de la correspondencia, es decir, es como un programa de pedagogía en el que tiene sus contenidos, sus aprendizajes, y que además es perfectamente, además lo distribuye en sus tiempos, en sus ritmos, con las personas adecuadas, con las ubicaciones adecuadas. Es decir, todo sucede de una forma tan perfecta y tan amorosa que cuando tú ves cómo se presenta todo en base a esto que estoy comentando, solo puedo decir que esta ley es no solo correspondiente, no solo refleja la correspondencia de las cosas, sino que es equitativa. Es decir, como que da a cada uno lo que le corresponde vivir. Entonces, si logramos mirar en cada experiencia lo que cada uno necesita, más que lo que quiere, porque lo que quiere a veces puede estar sujeto, yo diría que bastante, puede estar sujeto al ego, a nuestro ego, en este caso en el mío, cada vez que la vida me colocaba en situaciones de romper esa fusión, yo me cabreaba, entraba en depresión, me resistía al cambio, entraba en una lucha en contra, porque había un orgullo bastante de no querer entrar, de no quererme enterar, de no quererme afectar, y bueno, y de alguna manera, cuando la vida me asomaba con este tipo de experiencia, pues yo me sentía muy abandonada, tremendamente abandonada, y entonces la primera reacción mía era empezar a culpar.
empezar a culpar a la vida, a dejar de confiar en ella, a proyectar, digamos, todo aquel dolor fuera de mí, cuando realmente lo que se estaba dando tenía un mensaje, tenía un contenido que tenía que ver, pero solo lo vi cuando definitivamente me abría el dolor, cuando realmente me rendí. Es decir, cuando acepté caerme al suelo y decir, pues aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy llorando, aquí estoy llorando. Aquí estoy sintiendo todo tipo de sentimientos. Aquí estoy, aquí no estoy en otro lado, estoy aquí, lo acepto y no voy a luchar más en contra de esto, porque de esto también me cansé, Isabel. Es que uno puede luchar en contra de lo que se está manifestando, pero tú lo acabas de decir muy bien, es una pérdida de energía tan brutal. Porque lo que corresponde es lo que corresponde y no corresponde otra cosa más que lo que está sucediendo y lo que se está manifestando. Y ya me puedo poner como quiera poner. Tú te pondrás de una manera, como 9, yo me pondré de otra manera, como 4, otro se pondrá de otra manera, como 7, ¿entiendes? Porque son diferentes maneras de hacer la pataleta a la manifestación de la realidad. Totalmente, Y, totalmente. y entonces es tan neutro que nosotros eso no lo sabemos. A mí me gustaría que pudiéramos incidir y subrayar un poco en la neutralidad. Es decir, no es ni bueno ni malo. Exacto. Es que Es la objetividad está ahí. eso. Es aprender a ver la realidad ni desde el positivismo o buenismo o desde el pesimismo, que todo es malo. Ni O bueno ni malo, victimismo. ni más arriba ni más abajo. Es lo que es en cada momento y está sucediendo lo que tiene que suceder, porque a nadie le sucede nada que no le corresponda. Y esto sí que lo refleja claramente la ley de correspondencia. Y sinceramente, a día de hoy te puedo decir, miro para atrás y me doy cuenta de que todo lo que me ha sucedido ha tenido una perfecta conexión con lo que yo he venido a hacer aquí. Eso, claro, porque esto además hay que verificarlo, como acabas de decir tú ahora mismo. Es decir, esto no hay que creérselo y tal, o esto no le sucede a otros. Que esas son las estratagemas que hace el ego. Ah, no, sí, no, es que él es correspondiente con eso. ¿Entiendes? Y empezar a decir, yo he visto utilizar muy frívolamente la ley de la correspondencia para irse uno de rosita, ¿no? Hay algunas cosas que nos van a parecer muy agradables y entonces nos encantará la ley de la correspondencia. Pero hay otras cosas que nos van a resultar muy desagradables. Entonces ya Exacto. no nos va a gustar la ley de la correspondencia. ¿A quién no le gusta la ley de la correspondencia? ¿A quién es al único que no le gusta la ley de la correspondencia? Al ego. Porque ya no puede Total. quejarse, ya no puede victimizarse, ya no puede hacer el pobre de mí, ya no puede aludir al azar, ya no puede aludir a la injusticia. Es decir, yo estaba leyendo la ley de la correspondencia antes a Ariadne y yo pensaba, esto es un callabocas. Yo diría un calla justificaciones. Y cómo se Totalmente. escapa de las manos, cuando volvemos al paradigma anterior, el de repente ponernos otra vez a hacer la pataleta, Sí, Ay, ay, ay. Por la eso ya te constante. digo, esto es una introducción, pero nos has dejado las cosas muy claras, ¿no? Y es sobre todo muy bonito el tema de lo que has comentado sobre que hay una pedagogía intrínseca. Por ejemplo, a las personas transmisoras que tenemos todos historias con la pareja, estas son las miserias que nos pasan por la ley de la correspondencia y es que tenemos cantidad de problemas con los temas de la pareja, ¿no, Ariadne? Sí, sí, sí. Esa ha sido Brutal, ¿no? Es como de vida o muerte y tal en un momento dado, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Una faceta en el neurotransmisor, en este caso, bueno, pues esta área en concreto para mí ha sido de órdago, porque he tenido que aprender digamos, a integrar lo que es la relación con un tú sin desdibujarme, sin fusionarme, tampoco sin separarme, pero aprendiendo a ser yo desde una autonomía, desde una individualidad también. Autonomía. Eh, sí, sí, he Claro, tenido que claro, claro, aprender claro. la Como buena autonomía, visceral, autonomía. una autonomía Es en mi mundo de cosas, en mi mundo de necesidades,
incluso en mi mundo de objetivos ante lo que quiero. Y claro, eso significa no adaptarme a lo que el otro quiere, aprender a decir que no y conflictuar, eso está claro. Es decir, Sí, y creo bueno, que ha sido una verdadera pedagogía en mi vida esta área, pero también la ha sido, yo no estoy muy de acuerdo cuando dices el 9 que en el trabajo, yo también me he fusionado mucho en, en ideas alrededor del trabajo, o sea, yo me he visto fusionada al 100%, dándolo todo. pero es que eh, también ahí hay mucho transmisor, sí, independientemente de que sea el trabajo, perdóname, porque date cuenta de que si el transmisor quiere llamar la atención y destacar y quiere dejar un legado, un impacto, ¿cómo lo va a hacer? exacto, sí. De hecho, por dejar ese legado y que las cosas no se murieran, he tenido que vivir presios muy fuertes dentro de ámbitos laborales que me ha costado ciertos síndromes que he padecido. Llámese burnout, uno de ellos, no sé si conocemos lo que es el burnout, pero es un síndrome en el que De estar acabamos quemado. de estar quemado, en el que hay un profundo rechazo por ir al trabajo y, bueno, y donde no tienes más batería, no hay más batería desde donde tirar. Y claro, eso te puede llevar a una depresión, de hecho a mí me llevó, y tuve que tomar decisiones de dejar un trabajo fijo para no enfermarme. O sea que tuve que salir de la estabilidad, de la supuesta estabilidad donde yo creía que estaba, para empezar a sanarme. Con lo cual era como muy contradictorio. Yo dejaba un trabajo fijo, pero lo vivía de tal manera y tan mal y tan fusionada que tuve que dejarlo para eh, que esta área del trabajo lo pudiera, digamos, como integrar en mi vida y en mi conjunto de otras cosas sin que el trabajo me ocupara todo al 100% y me desgastara, ¿no? Entonces, claro, me hice autónoma y eso ha hecho que el trabajo se colocara en su sitio. Es curioso, ¿no? Porque yo ya no vivo para trabajar. Yo no trabajo todos los días de todos los días de la semana, ni 8 horas diarias. Eso se acabó ya en mi vida. Trabajo mucho menos y hago mucho más. Es curioso, menos es más. Es como que he logrado llegar a esa síntesis, ¿no? Y a esa inversión Esa de depresión quizá a lo mejor fue también producto de una terquedad por la que la vida te estaba señalando hacia otro camino más correspondiente con lo que tú necesitabas y hiciste a lo mejor ahí yo me quedo y no me extraña y tal, ¿no? Porque los transmisores tenemos el conservación bastante nerviosillo. ¿M? Sí, sí, Bastante nerviosillo, tal, sí, ¿no? sí, 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 Y sí. como de sombra, ¿no? Tal, pum, 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 pum. Es como una especie como de, cuando decía Antonio Vega eso de corriendo con una bestia detrás, ¿no? Es Exacto. como Sí, estás corriendo, pero con el conservación. sí, Vamos en exacto. apnea. ¿M? Sí, Todo es pura creatividad y expansión, falta exacto. estructura. ¿M? Sí, 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 sí. Eh, en fin, bueno, continuemos un poco y tal, son las 9:15 y vamos a dar paso en unos minutos y tal a que te pregunte quien quiera lo que se le ocurra, sobre todo, bueno, pues si hay inquietudes sobre el 9T o sobre la ley de la correspondencia. Si te parece, pues termina un poco con lo que a lo mejor puede ser una conclusión de la ley de la correspondencia que nos dé un poco la guía, más que ya del 9, lo que es la ley de la correspondencia para que todos nos lo podamos aplicar a lo nuestro. ¿Y Ariadne, te parece? Sí, vamos a ver, decía antes que todo se manifiesta en un lugar perfecto y correspondiente con las experiencias que cada persona necesita vivir y de acuerdo con la función que va a cumplir, pero también en este sentido, si es perfecto, amoroso y justo, tenemos que soltar, al menos como conclusión, yo lo que saco es que tenemos que soltar la proyección de la culpa. De Tenemos la que dejar proyección de de la culpar. culpa, has dicho. Sí, la proyección de culpabilizar, o Ah, sea, del culpabilizar, culpable. buscar culpables, quejarnos, incluso soltar también el victimismo, como si hubiera un agente externo que te está humillando, porque las cosas cambian y porque hay experiencias que cambian de lugar, incluso. No solo, no solo pone a cada cosa en su sitio, sino también puede cambiar de lugar. Entonces,
y cuando cambia de lugar es porque ya se ha completado en esa pedagogía los aprendizajes necesarios y evidentemente la vida te coloca en otro mundo de personas, experiencias, intercambios, y esto lo he visto y lo he palpado a lo largo de toda mi experiencia Incluso profesional. puedes entrar y salir en un momento dado, ¿verdad? Es increíble. Sí, 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 sí. Mm. Y otra cosa que quería poner y apuntar como conclusión, y es que a nadie le sucede nada que no le corresponda. Esto me parece, es Brutal. sencillo, pero creo que nos relajaría tanto si solamente nos abriéramos a intentar comprender, tratar de comprender lo que cada experiencia nos quiere decir y nos puede enseñar y nos puede ayudar a evolucionar, que claro, la actitud debe ser la apertura total. Es decir, si yo no me relaciono con la vida, con la realidad, de una manera, no en una actitud de separatividad, es como si la vida va por un lado, la realidad va por otra y yo voy por otro lado. No, no, como seres humanos somos absolutamente inseparables con este orden de lo que va sucediendo. Es decir, hay un orden que sucede en uno, pero también sucede más allá de uno mismo. Y no estamos separados. Por lo tanto, si lográramos entender esto, comprender, a mí me ha ido ayudando el comprender esto, que no estamos separados de este orden que va evolucionando, que va cambiando, que va sucediendo y que es perfectamente perfecto y amoroso. Porque Vamos, cuando... vamos que no tenemos mala suerte, ¿verdad? No, no Y hay mala tenemos suerte. buena suerte, ¿verdad? No, 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 para nada. Eso Para pues nada. sería, por ejemplo, algo a lo que aludimos mucho. ¡Jo, qué suerte tiene ese! Entonces tendría que cambiar él, esa persona es correspondiente con eso que le está sucediendo. Exacto. Sí, 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 sí. Y después hay otra cosa que tenemos que cambiar de chip, y es que todo lo que fluye en el marco de la ley o de las leyes, pero en este caso de la ley de la correspondencia, es lo que necesitamos vivir. Es sencillo, pero a la vez muy potente, Ya. porque si uno se abre a esta realidad, dice, joder, solo tengo que sentarme aquí y tratar de descubrir o de comprender lo que me quiere decir esta experiencia que estoy viviendo. Es que la vida yo creo que se hace más interesante. Totalmente. Es decir, que esto tiene... esto nos quita mecanismos de defensa, eso está claro. Y nos deja bastante cojitos de justificaciones. Las justificaciones son la injusticia, la mala suerte, es decir, y el victimismo, ¿no? El azar y tal. Es que me ha tocado la peor parte del pastel, no te ha tocado nada. Eres correspondiente exactamente con lo que estás viviendo y es física. Exacto. No, y el decir tú sí, yo no, a ti sí y a mí no me tocó. Es decir, es como, no, 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 Compararse. no, no. Bueno, Esta eso para ley, los cuatro ya hablaremos. exacto, ¿no? Pero si esta ley rige los maestros o los pedagogos que rigen todo ese conjunto de experiencias que necesitamos vivir, es que es totalmente equitativo. Es decir, aquí no se olvida a nadie. El 9 se puede olvidar de sí mismo, pero esta ley no se olvida ni del 9. Ya está muy brillante, niña. Muy bien, ¿no? Pues esto. Sí quería yo, ¿has terminado, Ariadne? ¿O querías añadir algo más? Bueno, de todas formas, vamos luego te vamos a preguntar cosas y te van a preguntar cosas, ¿no? Pero así lo que es podrías hacer un mínimo resumen o sea, de los puntos y tal, porque luego ahora paso yo a decir los postulados. Entonces, ¿te parece dejarlo así como en 4 puntos o 5 puntos, lo que se te ocurra? Vale. Todo se manifiesta en un lugar perfecto y correspondiente con las experiencias que una persona necesita vivir y de acuerdo con la función que va a cumplir. No hay injusticia, solo existe lo necesario y lo que te corresponde vivir. Por tanto, esta ley es justa, amorosa y perfecta. Estamos en el lugar exacto. Siempre vamos a estar en el lugar exacto donde se va a dar los sucesos o las situaciones que necesitas vivir. A nadie le sucede nada
que no le corresponda. No soy víctima, solo correspondiente con lo que sucede. En este sentido, podemos decir que aprendemos a ser co-creadores con cada y una de las experiencias que estamos viviendo. Y por último, quiero resaltar que en esta ley hay una cosa que sí que sería interesante descubrir, y es que necesitas todo lo que la vida te da. Y muchas veces queremos todo lo que no tenemos. Es decir, en este sentido, esta ley, ¿no?, como dice que nos coloca todo, o sea, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando queremos todo lo que no tiene y no fluimos en el orden de lo que realmente necesita, estamos en una actitud de insatisfacción permanente. Por lo tanto, nos falta abrirnos a la actitud de la gratitud. Siempre se nos da lo que nos corresponde, lo que necesitamos. Por lo tanto, no nos quedamos ni abandonados, ni desolados, ni no atendidos. Solo tenemos que abrirnos a descubrir qué es lo que necesita y que se refleja en cada experiencia. Por lo tanto, la gratitud, porque no hay más persona insatisfecha que no sepa descubrir en cada experiencia lo que la vida te da, que es todo lo que necesitas. Por lo tanto, estás lleno. Muchísimas gracias, Ariadne. No te vayas ni apagas el micrófono ni nada, solamente quería yo leer una cosa en un PowerPoint que tengo aquí que he hecho sobre la ley de la correspondencia, que me ha llamado mucho la atención. Dice, tratar de hacer trabajos por la paz es inútil. La paz no es colectiva, es personal e interior, y solamente pueden trabajarla las personas por sí mismas, tomando la decisión personal de declararse en paz. Un ingrediente indispensable para convertirnos en seres de paz es renunciar a culpar. De esto ya has hablado. Si creemos que existe el culpable, seremos por tanto personas ofendibles, susceptibles y reactivos. Con respecto a los postulados, que toda situación es un aprendizaje, toda circunstancia es generada por uno mismo, no hay ningún evento que no corresponde con quien lo vive, estamos ubicados exactamente en el lugar que nos corresponde, vinimos a la vida con lo necesario para vivirla, solo sucede lo que tiene que suceder y solo se da o se tiene lo necesario. Yo creo que hemos hecho una buena introducción a la ley de la correspondencia, pero por favor no nos demos por satisfechos. Esto hay que volver sobre ello, volver sobre ello, volver sobre ello. Yo quería abrirle el micrófono a Felipe. Esto, si te parece. ¿Qué tal, Felipe? Hola, Isa, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué tal la ley de la correspondencia, Bien. Felipe? Correspondiéndome. ¿Qué tal se ha portado hoy contigo la ley de la correspondencia? Bien, 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 bien. La ley de la correspondencia, ya sabes que estando con animales toca que se porte bien todos los días. Toca hacerse Siempre el que haya trabajo. armonía y se respete la ley de la naturaleza, ¿no? Los caballos entienden de eso un poquito. Ya, muy bien. O sea que Sí. buenas correspondencias, Si ¿no? no quiero golpes ni cosas así, hay que aplicársela un poquito. Sí, sí, sí. Ya. Porque si no suceden lo que llamamos accidentes, ¿no? Sí. Luego echarle la culpa al caballo es muy fácil, pero bueno. O al viento, o la piedra que había en el camino, ¿no? Sí, pero bueno. Todo Ahí menos está. pensar que uno es correspondiente, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, vamos a ver qué nos cuenta Jorge de su ley de la correspondencia. Gracias, Felipe. Luego volvemos otra vez a comentar. Vale. Hola, Jorge. Hola, Isa, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, muy bien, pues recién me incorporo, entonces Te vemos una lamentablemente camisa blanca estupenda, pero no tu cara. ya, déjame ver si lo consigo, permíteme, aquí ahora, Ahora. ¿no? ¿Eh? Ahora, muy bien. ¿Qué tal tus correspondencias del día de hoy? Bien, mejores Porque ayer definitivamente andábamos... mejores que antaño, definitivo, ¿no? Esto es un aprendizaje constante y una clave muy buena para darnos cuenta, ¿no? Dónde estamos parados. Es verdad que hace casi más de 15 años, 18 años que comencé yo a recibir esta información. Otra vez He podido yo verificar que efectivamente mis correspondencias han cambiado, ¿no? Esta ley nos dice siempre que el cambio va primero dentro y luego se manifiesta afuera, ¿no? Y cuesta mucho trabajo creerlo, ¿no? Suena muy nueva era, suena muy volado, muy esotérico, pero es una realidad. O sea, en la medida que nosotros vamos haciendo pequeños ajustes dentro, en la manera como concebimos las cosas, en la manera como nos comportamos, cómo afrontamos las situaciones que vamos viviendo, afuera es que no cambia nada, pero cambia todo. Es que es increíble, o sea, sigue estando muy probablemente la misma pareja, los mismos compañeros de trabajo, la misma ciudad en donde uno está, pero sin embargo uno lo vive diferente, uno lo percibe diferente, uno lo valora diferente y la satisfacción interior es muchísima, ¿no? Entonces, lamentablemente me perdí muchísimo del discurso previo porque recién me conecto, espero poder ver la grabación, Sí, claro, pero pues está grabándose encantado todo. de haber sido correspondiente, de estar por lo menos en este cierre con ustedes, de poder cerrar con ustedes. Y con Ariadne, que sois Por viejos supuesto. conocidos. Así es, un placer volver a verte, Ariadne, un gusto. Lo Para poquito que mí te también, escuché, Jorge. encantado. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a abrir el micrófono a que le hagáis preguntas a Ariadne y tal. Porque quería empezar contigo, Maribel, como buena colega a ver si te puedo reiniciar el audio yo. No, tienes que hacer tú algo, porque yo no te lo puedo reiniciar. Maribel, sí. Ahora ¿Querías sí, preguntar algo o comentar algo? pues que estoy un poco en estado de shock de, de todo lo que he escuchado del 9. Que fíjate que ya... Sí, contigo también hemos hecho algún debatidito que otro, que también viniste como dos. Otra que vino como dos. Vaya, vaya, vaya. Y me sale como la pregunta de, pero eso lo tenemos todos, ¿no? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué tenemos todo? Esas cosas que me veo ahí, digo, no, ¿por qué me van a hacer 9? Fíjate lo que me pienso. No, lo que has dicho del final de que el 9 se va, o sea, como que se camuflan todos los eneatipos, pero todos tenemos todo el eneagrama dentro, Pero el 9 especialmente. el 9 especialmente. Sí. Y el 6 también. En otro chip diferente, ya lo veremos cuando veamos el 6, pero es otro camuflado. Pero el gran camuflado. Hay una película buenísima, ¿verdad, Ariadne? Que me parece que tú la has visto y se llama Celic, Sí. de Woody Allen, una de las primeras películas que es una obra de arte absoluta, en la que hay un personaje y tal, que era un caso clínico psiquiátrico, porque cuando estaba con negros y tal, se le rizaba el pelo, se le oscurecía la piel y se le ponía la boca grande, cuando estaba con chinos se achinaba, cuando estaba con gordos se engordaba, y cuando estaba, es decir, era brutal, ¿no? Se hacía como una especie como de fusión y tal, ¿sabes? Y es que es la película más brutal de 9 y tal, ¿sabes? O sea, ya por supuesto estamos hablando de Woody Allen y por lo tanto de un caso patológico, ¿no? Sí, eso lo comentaste en el ¿Pero máster. la viste o no la viste? No, ¿cómo se llama? Que me la voy a... Zelig con Z, Z-E-L-I-G. Y la tenéis que tener por ahí porque yo no sé por qué está descatalogada cuando me parece que es una de las mejores películas que he visto yo nunca, ¿eh? Ya veréis, y ahí vais a ver el caso clínico de la persona que se fusionaba tanto con el ambiente que se convertía en el ambiente. Claro, pero ahí mi duda es de que los tres
también, o sea, ¿no? Como que... No, si... bueno, vamos a dejar de hablar de eneagrama. Ahora vamos a hablar de la ley de la correspondencia. Ah, vale, vale. Entonces, ¿cómo ha sido para ti si le quieres preguntar algo a Ariadna o quieres comentar tú algo sobre cómo esta ley de la correspondencia y tal, algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo la ley de la correspondencia, que la conozco ya de hace más tiempo, de cuando hice el curso contigo, antes de lo del máster y eso, ¿te acuerdas que hice un pequeño curso y eso? Y me parece, vamos, a mí o sea, yo la veo completamente en mi vida. ¿Quieres contar algún ejemplo, por ejemplo, de alguna correspondencia tuya que no te haya gustado, pero que hayas podido entender que es una correspondencia? Pues bueno, yo creo que la época así más, que me han pasado muchas cosas en la vida, pero creo que la cosa así más fuerte de la época de conflicto con mi exmarido, que yo ahí estaba totalmente viviéndolo como víctima, y luego, o sea, ya después del tiempo y viendo, o sea, y habiéndome mirado yo hacia adentro y ya habiéndome hecho, ¿no?, terapia y eso. Mucha Pues terapia, muchos cursos, mucho esfuerzo, ¿verdad, Maribel? sí, mucho trabajo personal y ver totalmente que lo que yo estaba haciendo era totalmente correspondiente con lo que estaba viviendo. Pues no es poco que se haya dado cuenta una de las mayores fuentes de sufrimiento era una correspondencia y no una maldición, ¿verdad que sí? Era una correspondencia. Lo ha dicho Jorge, como uno está por dentro es como se manifiesta por fuera. Sí, así es. Una de las cosas y tal, hablando de los celos en una ocasión, y es que a los celosos nos corresponden personas que nos pongan los cuernos hasta que dejemos de ser celosos. Eso para mí fue muy fuerte y tal, ¿sabes? Claro, porque si uno es delincuente es correspondiente con la policía, si uno está enfermo es correspondiente con el médico, si uno es un maltratado es correspondiente con maltratador. Así como te estoy diciendo, y si uno es víctima, ¿entiendes? Entonces es correspondiente con sádico. Claro, sí, estás como viviendo tu medicina, pero sí, o sea, si no le pones conciencia, te piensas que es lo que te está produciendo esa situación. Hasta que lo entiendes, entenderlo no quiere decir que uno deje de ser celoso, porque eso luego toma su tiempo, ¿entiendes? Pero por lo menos has entendido que tú sigue así y te va a seguir sucediendo lo mismo, que es un poco lo que te viene a decir la ley de la correspondencia. Y el yo saber que los celosos somos correspondientes con aventureros de la vida y tal, pues imagínate. Ahí me quedé y tal, ¿no? Entonces, bueno, vale, y tal, ¿sabes? Ah, claro. ¿Qué vas a decir? ¿Ese es un cabrón? No. No existen los culpables y tal, o sea que encima te lo quitan también. Muchas gracias, Maribel. ¿Alguna cosita más querías preguntarle a Ariadna? No, Vale. me ha gustado mucho tu exposición. Gracias. Muy bien, esto, vamos a ver, alguien se muestra. Hola, Lodia, que no te había saludado desde el País Vasco, porque tú estás, Ariadne, tú estás en La Gomera, ¿me has dicho? No, estoy en Lanzarote. En Lanzarote. Vale, muy bien. Alodia, has estado un poquito escuchando porque como estaba yo leyendo no te he visto cuando has entrado. Espérate que te pongo el sonido. ¿Cómo estás, guapa? A ver, reiniciar audio. Venga. Hola. Pues es que nada, he escuchado muy poquito. Ajá. Justo las conclusiones de Ariadne y entonces, bueno, pues quiero ver el vídeo completo desde el principio para entender un poco más, pero bueno, así lo poquito que he escuchado, pues sí que ya me han venido cosas que sí, que es verdad, que yo creo que sale, y lo que pasa es que me parece como un poco difícil para mí, ¿eh? O sea, difícil porque a veces dices, cuando... Sí, porque, por ejemplo, yo pienso, digo, una persona que yo que sé, que se le está muriendo su hijo o que está viviendo una situación complicada, asumir que eso es
¿no? Que sos Vamos a ver, correspondiente. vamos a ver, perdóname, pero te tengo que interrumpir. Esto, Sí, la ley de la correspondencia lo primero que te dice es que te ocupes de ti y de tus correspondencias. ¿Entiendes? Es decir, para luego, después de verificar esa correspondencia, puedas mirar hacia otros. ¿Entiendes? Porque si ahora mismo te digo que alguien es correspondiente con que le rapten a su hijo y lo corten en pedacitos y tal, ¿sabes? Como comprenderás, no estaríamos aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, Es decir, que es sí. muy interesante que esta ley no la vayamos a meter y tal, ¿sabes? Porque si no va a entrar mucho más difícil. Entonces, piensa en ti, verifica en ti y luego a lo mejor estarás preparada para mirar lo de los demás y verificar lo de los demás. Pero solamente los correspondientes por ser verificados por ti, porque si no te estarías metiendo y tal a opinar sobre cuestiones que no te corresponden. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La ley de la correspondencia se Sí, sí. generaliza. Tú no tienes ni idea de las correspondencias de los demás, ni de los porqués, ni de los para qué, como yo, ni nadie. ¿Entiendes? Entonces, uno de los errores que yo cometí enseñando esta ley es dejar que se monten este tipo de conversaciones, porque entonces ya lo que estamos haciendo es pegarle cañonazos a la ley de la correspondencia. ¿Entiendes un poco lo que te quiero decir? Sí, sí, perfectamente, te entiendo. Y de verdad Sí. te lo digo, te lo dice una experimentada y tal, ¿sabes? En estar intentando mirar más allá de lo que me corresponde a mí mirar y evaluar por mi sabiduría y por el conocimiento o por mi capacidad de juicio de lo que los ocurre a los demás. Es decir, en todo caso, hemos podido alcanzar para ver la ley de la correspondencia en nuestros clientes. ¿Entiendes? O sea, pero no mucho más allá. ¿Entiendes? Y aún así hay que meterse a ingeniero para ver la correspondencia de otro y por qué tiene esa correspondencia y para qué tiene esa correspondencia y por qué eso es justo, amoroso y perfecto. Ahora, como nos vayamos a Siria o nos vayamos al Congo o nos vayamos a... entonces ya la hemos liado. Claro, es que eso es lo que me pasa a mí un poco, que me voy ahí y digo, pues ya me lío, claro. No, es que entonces no, entonces ya lo dejamos y tal, porque no somos capaces y tal, ¿sabes? De evaluar la justicia, ni la amorosidad, ni la perfección de cosas que nos hieren nuestra sensibilidad y tal, ¿sabes? Que les pase a los demás. Por eso esta ley de la correspondencia es para nosotros, para ti, para Lodia y tal, ¿sabes? Es decir, yo no sé si estás de acuerdo conmigo con esto, Ariadne, de tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Sí, yo creo que sería muy interesante, Elodia, que centrarse en empezar a trabajar con aquellas experiencias más próximas a tu proceso, pero las manejables, las que te permiten evolucionar desde ti y por ti. Y yo creo que, porque si no va a ser muy complicado, Jorge Mendoza acaba de lanzarlo, Isabel Salama también, es decir, todo lo que hagas desde ti y contigo, y aplicado en ti, verificado en ti, es como después lo vas a poder reflejar ahí fuera o comprender ahí fuera o más allá de ti. Pero nunca si no has comprendido lo tuyo. Muy bien. Gracias, Ariadne. Muy bien, gracias, Alodia, guapa. Sí, gracias. Irania, hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, ahora te estamos escuchando. ¿Querías hacerle alguna pregunta a Ariadne? No, ninguna, todo muy claro, más claro ni el agua. Y definitivamente esta ley sí me puede bastante y me pudo bastante hace unos 5 años, nada más así. Definitivamente cuando no te corresponde un estilo de vida o estar en un lugar o dedicarte a alguna profesión, pues no, por más que lo intentes. Por ejemplo, yo intenté trabajar en el gobierno, tuve todas las oportunidades porque mi mamá está muy bien en el gobierno y no se me dio, o sea, es que definitivamente aunque tú veas que tu mamá hace alguna cosa y a mí no se me dio. O sea, no me correspondía. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna cosita más? Nada, te mando un abrazo y un beso. Igualmente, Saludos. guapa. Un abrazo. Gracias por estar. Muy bien, esto. Emma.
vamos contigo. Ya. Bien. Ahora. La verdad es que me ha encantado la explicación de Ariadna y bueno, de todo se aprende, de todo lo interiorizas, pero a mí hay algo que, Ariadna, estoy como un poco así, con la mosca detrás de la oreja, en el sentido de decir, vale, la ley de la correspondencia, yo en mi caso, si miro atrás, es cuando la puedo verificar, ¿vale? Y entonces cuando yo realmente veo que efectivamente ahora que estoy aprendiendo o estoy escuchando las leyes, pues he comprobado que sí es cierto, ¿no? Cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa, ¿no? Es cierto, pero ¿en qué lugar pondrías tú al tiempo, a la impaciencia cuando estás en el hoy y en el ahora? ¿Me explico? Cuando no ves, bueno, cuando esperas esa correspondencia, cuando esperas, deseas tenerla, pero no pasa, y pasará, y posiblemente pase, y seguro que si está en que tenga que pasar, pasará, porque esa es la ley de la correspondencia. Pero mientras dura ese impasse, ese tiempo se hace eterno, esa es una impaciencia que te da el tiempo, que no lo ves, pero que luego lo vas a comprobar, pero es que ahí como que te pica, ¿no? Y dices, Ya bueno, ves. también te tranquilizan mucho el que sabes que todo tiene su lugar. Entonces, en el fondo, te vuelve la paz dentro de ti, en el sentido de que se calma tu ansia, se calma tu ¿Has desasosiego. conseguido que a través del entendimiento de la ley de la correspondencia se haya calmado tu ansia? Sí, muchas veces. Sí, sí. Y de hecho he dicho todo a su tiempo. Es que es verdad, es el mejor lexatín. Todo a su tiempo. Claro, tienes que hacer mucho trabajo de introspección y decir que no se apodere de ti ese ego que lo que quiere es prisa. Ya, y si no lo Sobre ves, todo los transmisores y tal, que esto está lleno de transmisores, ¿no? pero hay que calmarlo mucho y yo por lo menos en mi caso, sí que he tenido muchas veces que hacer un gran esfuerzo en darme calma, tranquila, o sea, no pasa nada, disfruta de la hora, o Muy sea, bien, Ama. no tengas prisa. Muchísimas gracias, guapa. A vosotras. Vamos a continuar. Ana Barber. ¿Qué tal? Llorens. ¿Algún comentario? Espera, voy a reiniciaros el audio yo. Que no somos correspondientes con algo que esperamos. La primera parte nos la hemos perdido, no te hemos escuchado. ¿Lo puedes volver a repetir? Es que igual no, claro, yo soy muy novata en este tema. Entonces, ¿qué nos hace ver que no seremos correspondientes con lo que esperamos? ¿O eso no funciona así? Hay que esperar, dar tiempo. No sé si me explico. Yo creo que va unido un poco a lo que ha dicho Emma, ¿no? Anterior. No sé. Sí, yo te entiendo. ¿Has entendido la pregunta, Ariadne? Ariadne. No mucho. O sea, quizás a lo mejor si lo vuelvas a repetir... No, inténtalo tú. Que si lo que esperamos puede ser una correspondencia de otro momento. No. No. No es eso lo que estás preguntando. Sí, tal vez con expectativas, ¿no? Sí, a ver. Isabel, es que no sé expresarlo y también soy muy novata del tema. Vale, pues Ana, escríbemelo, porque luego pues lo podemos sacar y tal, ¿sabes? En otro webinar. Si no eres capaz ahora de comentarlo, porque siempre tiene que ver con algo propio, y entonces muchas veces hablar de leyes, a veces poner el ejemplo es a veces exponerse un poco más de lo que uno quiere y tal, ¿sabes? Con el ejemplo que uno tiene. Entonces por eso hacemos el servicio de que podemos recibir el problema y luego pues ponerlo por la mesa, no, encima de la mesa, o bien si la persona que dice no le importa, o bien anónimo a lo que queramos preguntar.
Esto es una cosa que quería decir desde el principio, pero siempre se me olvida. Vale, Ana, bueno, pues vamos a irlo viendo, no lo quiero dejar pasar, porque quiero saber qué preguntas nos estabas haciendo, No, y me gustaría saber también si tenemos la respuesta para ti, porque la podemos tener o la podemos investigar. Isabel. Isabel, es que no sé suficiente, no entiendo suficiente todavía. Isabel. Sí. Quería, no sé si es una respuesta a Ana. Sí. Vamos a ver, creo haber pillado algo de lo que, si no va por ahí, me corriges, Ana, pero vamos a ver, intentando ser un poco empática con lo que estás intentando expresar, ¿quieres decir, tú has querido decir que si hay correspondencia en lo que esperas? ¿Cómo lo sé? Si lo que yo espero... Sí. Ya. ¿Cómo sabes? ¿O es una terquedad? Lo que espera. Pues está claro que verificándolo en el conjunto de tus experiencias, de lo que vas viviendo. Es decir, uno, a lo largo, cuando uno se atreve a vivir, evidentemente uno desea una serie de cosas en la vida. Todos tenemos necesidades, intereses y queremos y deseos, y no vamos a renunciar tampoco a nuestros deseos. Ahora, yo sí que apuntaría la importancia de cuidado con las expectativas, porque muchas veces nos empeñamos en una serie de expectativas que proyectamos sobre lo que queremos en la vida, y después resulta de que la vida te está dando una devolución que no va tanto por ahí. Y entonces ahí es donde viene quizá el choque, la decepción, la frustración, y ahí es donde empieza a dejarte, si tú no estás atenta, Ana, es muy probable que uno se quede, pues eso, en esa discusión, en esa rabieta o en esa reacción de decir, pues a mí no me responde, y a lo mejor sí te está respondiendo, pero no lo estás viendo, porque sigues todavía esperando. Siempre hay una respuesta. Siempre. Sí. De todas formas, hay una cosa de esta ley que no hemos dicho, y es que las respuestas no son en la inercia, sino son en la acción. Hay que realizar acciones. Para poderlo, no hay que, es decir, que lo que se te va a responder no es a través, venga, respóndeme, sino que vas a ir viendo a medida que vas intentando llegar a ese objetivo que se te opone, con muchísimas dificultades. ¿Dónde está la conciencia? La conciencia es, a partir de un momento, estar más atento a si es por ahí o no es por ahí, con el fin de no perder demasiado tiempo y energía. Porque la respuesta va a llegar. No sé si quieres añadir algo, Ariadna, de lo que acabo de decir, y si va esto en la línea de lo que estamos preguntando. Sí, totalmente. Es decir, ¿qué decías, Llorens? No, que estoy pensando en cosas que me han pasado recientemente y me doy cuenta de que a veces tienes unas expectativas, te frustras mucho porque no se cumplen, pero cuando superas esa decepción, lo que te da la vida, si has aprendido de eso, es muchas veces mejor. Hombre, claro. Que no, entonces, hombre, claro. Claro que sí. Ver, lo que pasa es que como no lo sabes que va a suceder, uno se empeña en que sucede lo que no sucede. Sí. Porque como no tiene la prueba científica de que va a haber algo mejor y que algo mejor le está esperando a uno, cuando uno está como muy terco y muy que yo no quiero que sea así, que yo no quiero que sea así, así te puedes quedar hasta la eternidad. Hasta que en un momento ya de tirar la toalla. Ahí es donde está la conciencia. Decía Gerardo que no había que intentarlo más de 3 veces. Es la terquedad, entonces, ¿no? Y la terquedad produce muchísimo sufrimiento. Bueno, muchas gracias, Ana y Llorens. Vamos con Óscar. ¿Querías preguntarle algo a Ariadne o comentar algo sobre la ley? Buenas, muy buenas. Pues primero agradecer la exposición porque creo que es súper interesante, o sea, la correspondencia. Me pilla con una rotura de un hueso de mi pie en la 5ª semana de yeso y no hay duda que aquí hay correspondencia, o sea, en mi conservación desastroso y sí, me veo muchísimo en que yo me terco, o sea, me terco en hacer algo que quiero hacer y automáticamente me pongo en un nivel demasiado alto y cuando no sé parar, pues me paran.
te y ahí paran. donde yo veo la correspondencia, ¿no? En que tiendo a más y luego me paran. Y ahora toca vivir, pues, estar en la ley en un momento concreto, ¿no? En esto en concreto. Y la cabeza pues da vueltas, a ver qué tengo que aprender de esto, ¿no? Ahí, eso es, eso es. Eso es. Y ahí a mí me cuesta a veces definir qué es, ¿no? Porque ayer fue al traumatólogo y me dijo una semana más. Mierda, no he aprendido lo que tenía que aprender. Aún. Y sí, la entiendo, sí. Y me salió la pregunta en general de mi forma de hacer en la toma de decisiones, ¿no? Pero ya me la habéis respondido un poquito con ahora, ¿no? En la acción. O sea, creo que es tomar la decisión que queremos, si no me equivoco, y en lo que va pasando supongo que es donde está la respuesta. Así es eso o no es eso, entiendo, ¿no? Con lo que habéis dicho, ¿no? ¿Puede ser algo así? Por ejemplo, si dices que te has roto un tobillo, puedes pensar que has tenido mala suerte, que ha sido al azar, esto lo que te viene es a ponerte a pensar ¿para qué? No por qué. Sí. Porque el por qué y tal, bueno, un día pues charlamos, ¿no? Pero la ley de la correspondencia está en el para qué. Sí. Ahí está lo que creo que... O sea, tengo claro que es eso, pero cuando estás dentro, a mí al menos... Ya, por eso estamos aquí. Me cuesta un montón tener que verificarlo, ¿no? Si lo he aprendido. O sea... Por eso estamos aquí, porque es que además tú te lo aprendes, pero si dentro de 2 años te olvidas de las leyes y tal, puedes volver a tener el accidente y pensar, joder, qué pesadez y tal, ¿no? ¿Sabes? Y no darte cuenta de que hay una lección para ti detrás de eso, que es una correspondencia, que no podía haber sido de otra manera, que es lo que te toca. ¿Entiendes? Y es todo lo que ha habido anterior que ha hecho que se produzca esa manifestación en la que, como decía Ariad, tú eres copartícipe. Totalmente. Y ahora muchas gracias, Óscar. Y a vivirlo desde la vulnerabilidad que va por ahí, seguro. O sea. Hombre, a veces la vida le pone a uno vulnerable porque uno no lo necesita. Aunque por muy desagradable que pueda ser el estado de vulnerabilidad, que es cuando uno está frustrado. Sí, te juro que estoy así ahora. O sea, te llevo 5 semanas con yeso. O sea, siendo dependiente. Ya sois unos cuantos por aquí que andáis con el yeso para arriba y otros para abajo, ¿verdad, Felipe? En el caso de Ana, me refiero a Ana Villalobos. ¿Podría asomarse Ana Villalobos por ahí un momento? Gracias, Óscar. ¿Está por ahí o no? Pues se acaba de ir a la cama gracias a su yeso. Bueno, a la pierna. Otra que está con yeso también. Pero se fue a descansar porque ya a estas horas vienen los dolores. Muy bien, de acuerdo. Quédate con el teléfono, perdón, con el micrófono abierto. Pocofone, no nos hemos enterado de cómo te llamas. A ver si por fin podemos. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lola. Soy Lola. Lola, hola, mucho gusto, Lola. Mucho y bienvenida. Gusto, Isabel. Mucho gusto, Isabel, de conocerte. Conocía de referencia y conozco a Ariadna. He estado con ella en cursos recientemente aquí en Madrid. ¿Querías preguntarle algo o hacer algún comentario? Pues en primer lugar, daros las gracias por poder estar presente en vuestro vídeo y muy interesante. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Y no tengo una pregunta, sino agradecer vuestra exposición y decir que efectivamente la ley de correspondencia muchas veces nos obcecamos en que las cosas sean diferentes, pero las cosas son y pasan cuando tienen que ser y ser. Confirmar que la ley y el aprendizaje que conlleva la vida es una ley de correspondencia propiamente dicha. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Lola. ¿Querías contestarle algo, Ariadne? No. Muy bien, de acuerdo. Hola, Elena. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo y muchas gracias por repetir.
Y muchas gracias a vosotros por estar ahí también. Bueno, solo decir que me ha encantado la exposición de Ariadne. Me ha parecido como, bueno, muy brillante, muy lista, muy rápida en todo como lo ha hecho. Me ha gustado mucho. Y yo me veo como una gran infractora de la ley de la correspondencia. Bienvenida al club. Y bueno, y eso me ha ocasionado pérdidas de energía, creo, brutales, siempre. Y como hacía referencia a Antonio Vega, me ha acordado de la canción esa de Lucha de Gigantes. Es una de las mejores canciones que se ha creado en este país, desde mi punto de vista. Sí, que decían que no sabían a qué hacía referencia la canción, pero bueno, hoy yo la he visto con la ley de la correspondencia. Y me ha hecho, sí, luego cuando has hecho el apunte relacionado con desde la acción, también me ha parecido muy clarificador. ¿Qué pasa? Porque parece, si no, como que una cosa es aceptar, ¿no? Un poco como rendirse, pero eso no significa Quedarse quieto. ser pasivo. Claro. Es que era muy importante esa puntualización. Me dice, hablar de la correspondencia. Bueno, pues entonces nos quedamos todos aquí. No hemos venido a quedarnos aquí, así, no. Hemos venido a iniciar acciones. Pues, y luego el para qué. También me ha gustado mucho. Y nada, pues eso, daros las gracias de nuevo y nada más. Y a ti por estar aquí. Somos una pandilla de valientes, y tú eres una de ellas. Guapa. Muy bien. Eva, ¿qué tal? A ver si te podemos ver. Pasa, Esme. Eva, hola. Ya, a ver. No. ¿Me dejas saber si lo puedo...? Ya, ahora. Ya está, sí. ¿Qué tal, Perdón. Eva? Muy bien. Nada, agradeceros el haber podido participar. Decirte que me ha encantado lo que has leído del 9. Es brutal. Bueno, es que me he sentido totalmente identificada. ¿Ah, sí? Y nada, pues eso, que la ley de la correspondencia, que es brutal. Yo ahora mismo estoy viviendo una situación que dices, ¿cómo estoy metida en esto, por Dios? Ya. Y bueno, pues ahí gestionándolo lo mejor que se puede. Y nada, muchísimas gracias por la explicación. Eva. La verdad es que totalmente de acuerdo. ¿Querías comentarle algo a Ariadne? No, nada, encantada de volver a verla y agradecerle su explicación fantástica. Gracias, Eva. Un abrazo. Yo sé que son cuestiones lingüísticas, pero tenemos que aprender a hablar un poquito, perdona, te voy a silenciar, Eva. Y yo también hablaba de estar de acuerdo con las leyes y tal, porque es una manera de hablar. Pero con las leyes no se está de acuerdo. Uno o las verifica o no las verifica. ¿Entiendes? Entonces es importante porque cuando dices que estás de acuerdo, es que cabe la posibilidad de que no lo estés. ¿Entiendes? Entonces, pero que sin embargo, cuando dices, he verificado esto que estáis diciendo en algunos aspectos de mi vida, ya no cabe que no los hayas verificado. Lo digo porque a mí me ha venido muy bien dejar de decir que estoy de acuerdo, porque entonces el no estoy de acuerdo está aquí. No te preocupes. Muy bien. Romy, ¿qué tal, guapa? A ver si te podemos ver. Romy. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Gracias. ¿Qué nos cuentas? A ver. Bien. Bueno, este tema me ha caído fabulosamente bien. Con respecto a que toda situación es aprendizaje y todo sucede por algo, ¿no? Bueno, yo estoy acá en Madrid hace unos meses y es como hay cosas que quedaron en mi país y es como que el pasado nuevamente me persigue a pesar que estoy en otro lado. ¿Cuál es tu país de origen?
Perú. Y es como que tengo que aprender de estas situaciones que estoy vivenciando aquí y ahora, pero relacionado a cosas de años atrás, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿Querías preguntar algo? Bueno, la ley de la correspondencia y con respecto a la ley de la atracción. ¿A la ley de? La atracción. Hay una parte de la ley de la correspondencia que podríamos llamarla la ley de la atracción. ¿De acuerdo? Una parte y tal, ¿no? Pero esto nosotros hemos preferido llamarle a todo correspondencia. Para que el ego no se meta y tal, ¿sabes? En temas de lo que atraemos, lo que dejamos de atraer, ¿no? Porque hay una propuesta muy interesante que casi se hizo, hasta una propuesta que quiero decir que terminó un poco sectaria con el tema de la ley de la atracción. Es decir, si quieres saber un secreto que jamás se ha contado y que tú a lo mejor serás y tal, ¿sabes? Alguien que puede llegar a alcanzarlo, ¿no? Y es que es la ley de la correspondencia. Okay. Te lo digo porque nosotros también estuvimos durante un tiempo y tal con lo de la ley de la atracción y cuando conocimos la ley de la correspondencia, es decir, que atraemos lo que somos correspondientes con recibir, atraemos a las personas correspondientes con nuestra vibración electromagnética, sí. Es así. Es decir, si yo pienso que todo es un horror y tal, ¿sabes? Voy a ser correspondiente con personas horribles y hechos horribles. Si pienso que la vida es bella y tal, ¿sabes? Voy a estar correspondiente con belleza. Si pienso que la vida es alegre y estoy alegre, van a aparecer personas alegres. Si estoy así y tal, diciendo que la veo, entonces voy a encontrarme con... O sea, vamos creando la misma realidad de las cosas que vamos manifestando por dentro, que se manifiestan fuera. Okay. Y por supuesto que atraemos personas y atraemos circunstancias en función de nuestro poder de atracción, que no es más que nuestra vibración más sutil, que nosotros no vemos, pero que hace física, construye realidades. Okay. Y el tema de lo que no, por ejemplo, lo que no resuelto en mi país, y al trasladarme acá es como que me persigue. Bueno, es que tiene que ver con esto, has elegido nuevas correspondencias y a ver qué la vida te está respondiendo con respecto a lo que tú has elegido. Con lo cual comprendo perfectamente que en el tema de la inmigración y en el tema de irse de un lado a otro y tal, la ley de la correspondencia va a estar embarcada en la lectura que tú haces de cómo te va hacia donde tú te hayas ido. Y allí verás tus correspondencias. Okay. Muchas gracias, Romy. Nos gustaría hacerlo más largo, pero tenemos que terminar. Así que muchísimo gusto y muchas gracias, guapa. Gracias. Álvaro. Álvaro, a ver si te vemos. Hola. Le acabo de dar yo ahora. Ahora. Sí me oye, ¿verdad? Sí. Wow, Álvaro. Bueno, primero saludarte, Ariadna. ¡Ay, qué gusto, ya Álvaro! Unos cuantos años de ese curso maravilloso. Wow, y qué correspondencia tan bonita, porque, claro, no leí lo que habías enviado, Isabel, de quién iba a colaborar en esta entrega y abro y te veo. O sea que ha sido una maravilla verte de nuevo, Ariadna. Muchas gracias por todo. Se ha dicho muchísimas cosas y como mucho puedo añadir desde mi cuatrito, pues esto de que no somos víctimas, que somos co-creadores, como bien has dicho, Ariadna, en los postulados que has dado. Y que la respuesta está en la acción. Es que está ahí la cosa, creo. Pero, joder, no sé qué deciros. Hay que emprender la acción para ver agacho si orejas no. y... Así que, nada,
a trabajar. Bueno, complicado. Lo mejor es tirarse al suelo un poquito de la risa, pues no se van a quedar a todos cara de como de lo de la ¿cómo era lo de la correspondencia? Sí, sí. Dios mío, menudas Eso es, correspondencias hemos tenido todos y cada uno de los que estamos aquí a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Joder. Hay algunas ya te digo. cosillas y tal, ¿sabes? Que bueno, ahí se queda en la No, pero memoria. ¿Hasta Ay. dónde hemos podido llegar? Muy bien, Pero bueno, Álvaro, pues como nada más siempre que un gusto. agradeceros. Muchas gracias. Había aparecido por aquí Eva, no sé, yo creo que ya hemos hablado todos, me parece, si hay alguien que no, que proteste. Falta Sonia. Sonia. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Es que venías y acabas de volver a aparecer, ¿verdad? Y bueno, primero tengo que, bueno, presento. He hecho como alumna el Enneagrama con Arián y he estado en sus consultas como paciente. Y bueno, me tuve que desconectar porque hablando de correspondencia he tenido que hacer lo correspondiente como madre en este momento, una cosa, lo siento mucho, pero bueno, lo justo y necesario que tenía que hacer como madre. Lo demás, hablar de esta ley, bueno, pues primero, gracias por lo que he escuchado. Es bueno refrescar y bueno aprender, me ha refrescado muchas cosas. Y cuanto a la ley de la correspondencia, hay dos cosas muy significativas en todo mi proceso y mi experiencia de vida. Es que precisamente, y una de las cosas que más me ha costado es siempre, pues como buena 9, soy 9 transmisora, el hacerme siempre cargo de todos los demás menos de mí, ha sido entender que cada uno le corresponde una parte de esa misma experiencia que tienes con otras personas y hacerte cargo solo de ello. No, en mi caso siempre he cargado con lo que me corresponde a mí más a lo que le corresponde a todo el mundo y bueno, darme cuenta de que simplemente hacer lo justo y necesario y lo que realmente eres responsable en esa cuestión, no con lo del otro. Y dejar que el proceso del otro corra y siga su camino, ¿no? Aunque no lo haga de la manera que a mí me gustaría que lo hiciera. Aceptar claro, eso. es que sacas una cosa muy importante, ¿no? Que de la cual no hemos hablado, Ariadne, porque también era una introducción, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado de no interferir en los procesos de los demás. ¿Sabes? Eso es brutal. Pues o sea, eso es una violación de la ley de la correspondencia que te puede poner... ¿Sabes cuáles suelen ser los resultados? La ruina personal. Total. Cuando estás Totalmente. interfiriendo en procesos evolutivos de otros, salvándoles, sacándoles de las experiencias que necesitan vivir, ¿entiendes? Es decir, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque yo como buena interferidora en otros momentos de mi vida y tal, ¿sabes? Con esa flecha al 2 y tal, y en compulsión, me la he llevado y bien llevada, ¿eh? Por meterme donde no me llaman y por quererme de más y por ir de buena. Sí, exactamente. Eso es brutal. Para mí eso fue un proceso que me costó mucho aceptarlo, ¿eh? Hombre, que yo no podía es que ser dices, salvadora. eso es lo que, claro, es que estamos en el arquetipo del buen samaritano, el que es más santo quien sufre, y todas estas cosas y tal, que es una violación continua de la ley de la naturaleza, de la ley de la armonía, de la ley de la correspondencia, de la ley, o sea, es decir, nos han llevado los arquetipos a ser violadores de leyes, pero vamos, continuos. Es brutal, Totalmente. ¿no? Totalmente. Gracias, guapa, que es que Vale, tenemos que buenas noches terminar. a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias Hasta a ti, bienvenida, y yo creo que, bueno, pues Gracias. vamos a ir cerrando, Ariadne. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu sabiduría, y por bueno, estar aquí con nosotros. ¿Querías cerrar con alguna frase o algo? Luego quiero que también cierre Felipe. Sí, quizás un poco siguiendo la línea de Sonia y de lo que has dicho en esta última intervención, y es aprender a desarrollar la práctica de la no interferencia. Me parece, y aprender a abrirnos a
a permitir el flujo de las experiencias en la vida de cada uno de nosotros, me parece vital. Pero la no interferencia creo que es lo más parecido a la entrega total de lo que cada uno pues necesita vivir, ¿no? Entonces, pues eso, bienvenidos todos a la no interferencia. A la no interferencia, efectivamente, al ayudador, ¿verdad? Exacto. Al ayudador. No, por Dios, Dios mío, con el ayudador. Muchas gracias, Ariadne, insisto, y quería que cerraras tú, Felipe, esto con una frase lapidaria, por favor. Bueno, yo espero que no sea así. Ya sabes. Para mí, tanto la ley de la correspondencia como todas las leyes, y como bien sabes tú, y lo hemos hablado todos estos días, que yo trato de aplicármela todos los días con los animales, una de las cosas que yo he aprendido de las leyes universales es que su complejidad está en su sencillez. Y nosotros la queremos hacer complicada, porque racionalizamos las leyes, porque nos las llevamos a nuestro terreno, porque las utilizamos para justificarnos, las utilizamos para lo que nos dé la gana, y la ley no entra en eso. La ley es y ya está. La tienes que vivir, la tienes que echarla para adelante, vivirla, observar qué te pasa, y si lo que estás viendo no te gusta, cambia para que vengan otros resultados. Pero todas las racionalizaciones, toda la humanización que le peguemos a la ley, solo le estamos dando golpes. Y la ley solo nos va a decir, tú quieres golpes, te doy más golpes. Entonces, utilicemos la sencillez de la ley a nuestro favor, no en contra nuestra. Si tú analizas los animales en la naturaleza, ellos no se complican, ellos es lo que es y ya está, y vives el presente y es lo que toca. Nosotros le metemos mucha loca de la cabeza, mucho pensamiento y la complicamos. Entonces, vivamos la sencillez y vivamos la ley con sencillez. Sí, es así. Entonces, la verificación de un resultado no tiene por qué llevar mucha filosofía, ¿verdad? No, yo creo que no. Claro, entonces ahí es donde, ¿cuáles son tus resultados? Ahí es donde tienes la verificación de si has violado la ley o no la has violado, en tus resultados. Luego, perdona que te interrumpa, luego la filosofía viene muy bien para cuando nos reunamos con una copa de vino, filosofamos, nos divertimos y es maravilloso. No, el sábado y tal cae una botella, claro. O sea, por favor, una o dos o tres. Vino veritas, sí. Pero el trabajo de cada uno, o sea, lo que es el día a día es mucho más sencillo. Y solo para terminar, cuando, no me acuerdo quién fue la persona que preguntó, no me acuerdo el nombre, perdón, que si tengo que ver lo que le pasa a una madre que pierde a un hijo, no sé, ya me estoy complicando. Vea lo fácil tuyo al día a día, que lo que tú aportes de ese granito de arena al universo, eso se va a reproducir, pero desde la sencillez. Si yo quiero cambiar el mundo, no lo voy a cambiar porque eso no está en la ley. Es que mi granito de arena se aporta al planeta. Ya no tengo nada más que decir. Muy bien, pues entonces ha sido un placer. Muchísimas gracias. Recibiréis todos y cada uno la documentación que voy a armar y esta grabación, y así como todos los que se han inscrito y no están aquí. Hoy no hay preguntas y tal, estamos de receptivos a que preguntéis cosas que estéis o no estéis y luego veréis las respuestas. Lo podéis hacer de una manera en que podéis decir quiénes sois o hacerlo de una manera anónima para que tengamos casos, ¿no? Porque ahora estamos dando las leyes. Próximo día, tipo 8 y ley de evolución. Estará con nosotros Germán Benavides, que es un profesor de Enneagrama y un profesor de leyes y alumno de Gerardo también directo. Y bueno, pues con eso seguimos avanzando. Os deseo una magnífica semana. Hasta el jueves que viene. Os mando a todos un beso enorme, especialmente un abrazo muy amoroso para ti, Ariadne. Muchísimas gracias. Adiós, Felipe. Nos vemos el sábado. Chicos, es un placer. Adiós. Adiós, Felipe. Ya cierro. Hasta luego. Adiós. Beso. Un beso. Adiós, adiós, adiós.